Recording in progress. Tenemos acá el documento, lo vemos aquí, vectores en el espacio. Y podemos dar una definición muy sencilla. Un vector en el espacio es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro, y que está en tercera dimensión. Tiene 3 coordenadas. Nos dice también que la representación gráfica de un vector depende de las dimensiones de este. Un vector se denota con una letra, ¿verdad? Con una flecha sobre ella. El módulo de vector se representa de la siguiente manera, como lo ven, ¿no? Acá. Pero por lo menos yo no se lo coloco porque para mí es difícil esas rayitas, no sé dónde conseguir. Un vector puede tener 1, 2 o 3 dimensiones. Ya nosotros vimos lo que era vectores en coordenadas cartesianas, ¿cierto? En el plano, como nos dice allí, ¿verdad? Donde ahí nos dice que en el plano un vector tiene 2 dimensiones. Por lo tanto, se puede descomponer sus componentes. Ya esta clase nosotros la vimos, ¿ya? Es más, vimos descomposición de vectores. Sabemos cuando el vector está representado en coordenadas cartesianas o cuando está representada en coordenadas polares. Aquí tenemos un vector en el espacio, en esta gráfica. Hoy vamos a aprender a representarlo. ¿Ves? Fíjense, ¿no? Aquí se dice que es Z, es Y y acá es X, ¿ya? Tenemos aquí las 3 coordenadas, ¿sí? Fíjense que en la parte del espacio nosotros podemos colocar el eje Z, podría ser este que está acá. Ese es arbitrario, es por si acaso ustedes indagan en algunos libros y van a ver, por ejemplo, que el eje Z va a estar acá y aquí va a estar el eje Y viceversa, ¿no? Pero en esta parte, en esta forma, como está representada, que dice que esta es Y, que la vertical es Z y que esta que está aquí es X, así lo representa el libro de Billy Johnston de estática. Entonces pues vamos a seguir esa secuencia para visualizar el vector, ¿ya? Fíjense que se forma como un cubo, ¿lo están viendo allí? Sin embargo, en la representación que van a ver cuando hagamos el ejercicio, no voy a hacer el cubo completo, simplemente voy a representar el vector. Es muy importante saber que si me dan, por ejemplo, la Z negativa es en sentido contrario, sería hacia abajo. Si me dan la X negativo, va hacia este lado, para acá, en sentido contrario de las positivas. Las positivas es hacia donde me está aquí señalando. La Y positiva hacia la derecha, la Y negativa hacia la izquierda, ¿ya? Vamos a ver, nos dice aquí a continuación se muestran las fórmulas para hallar el módulo de en un vector en el espacio y los cosenos directores. Vamos a ver, por ejemplo, tengo sea el vector A, fíjense que tiene la flechita acá, una flechita celestica, no se ve muy bien, pero ahí está. Es igual a I, a I, A es el coeficiente, es el numerito, más BJ más CK. Recuerden que la I representa a X, la J representa a Y y la K representa a ¿quién? A Z. Son 3 coordenadas, por lo tanto es tridimensional, es en el espacio. Vamos a ver cómo se halla el módulo. Es muy parecido a cómo hallamos el módulo en coordenadas cartesianas o en el plano, ¿ya? Esta es raíz cuadrada, ¿sí? Este símbolo fue el mejor que pude conseguir en el internet. Este símbolo. Se colocan los paréntesis para que se indique que todo lo que está dentro del paréntesis que está afuera, todo esto, ¿verdad? Está dentro de este paréntesis, que todo lo va agarrado, o sea que todo está dentro de esa raíz. Es importante colocarlo así,
porque nos podemos equivocar y dar errado el módulo. Fíjense que esta es el módulo, ¿ya? Es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los coeficientes del vector, ¿verdad? La suma de cada uno de los coeficientes del vector elevado al cuadrado sería a al cuadrado más el b al cuadrado más el c al cuadrado, ¿ya? Ese sería, así es la forma de hallar que el módulo de ese vector. Vamos a ver los cosenos directores, ¿ya? Coseno de tita x, coseno de tita y y coseno de tita z. Fíjense, cuando es tita x, voy a colocar el coeficiente que está al ladito de, ¿verdad?, de la coordenada de x. Recuerden que y representa x, que j representa y que k representa z. Tenemos entonces a sobre el módulo de a. Pero a mí me interesa es tita x, no coseno de tita x. Entonces sería, tenemos acá, entonces sería arco coseno de a sobre el módulo de a. Hola profesora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, ¿sabes qué? Cuando terminé me gustaría saber si podría repetir, que acabo de llegar. Carlos. Sí. Ajá. Bueno, cómo no. Tenemos acá, vamos a repetir rápidamente. Uy. Tenemos acá vectores en el espacio, pero no, la clase es corta, no se preocupen, es rápido, ¿sí? Vectores en el espacio, un vector, aunque esto queda grabado, ¿sí? Un vector en el espacio es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y un extremo en el otro. ¿Qué se dijo? ¿Verdad? Se dice que la representación gráfica de un vector depende de las dimensiones de este. Que el vector se denota con una letra y arriba de la letra se coloca una flechita. Eso es lo que nos dice allí. También nos dice cómo se representa el módulo del vector. ¿Lo estás viendo? Acá. Se dice que un vector puede tener una, dos o tres dimensiones. Una, dos o tres dimensiones. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, cuando vimos vectores en el plano, lo estábamos representando en dos dimensiones. Hoy lo vamos a representar en tres dimensiones, que es el espacio. Para recordar, en el plano un vector tiene dos dimensiones, como me está diciendo acá. Por lo tanto, se puede descomponer en sus componentes en el eje de las X, Y, ¿ya? Y en el eje de las Y, como nos dice acá. Ya eso lo manejamos nosotros. Nosotros debemos de manejar muy bien lo que es vector en el plano, porque hasta vimos la descomposición de vectores. ¿Quién está rayando? Por favor, no puede ser que nos estén saboteando. Quíteme esas rayas, por favor. Ya, muchas gracias. Ya, entonces tenemos acá. Seguimos acá. Hasta hay una raya acá que no sé de dónde salió. Tenemos acá la representación, ¿verdad?, de un vector en el espacio. Fíjense, tenemos aquí la componente Z, la componente Y y la componente X. ¿Ya? Les dije que en algunos libros, por ejemplo, esta puede ser la componente Z, que esta puede ser la de Y y esta puede ser la de X, ¿ya? O sea, los ejes son arbitrarios, la denotación de los ejes. No como en el plano, que el vertical es Y el horizontal es X, ¿cierto? Aquí no, aquí pueden ser arbitrarios. Sin embargo, nosotros vamos a asumir este tipo de notación, o sea que en el vertical va a ser Z, este que está acá, horizontal Y el inclinado va a ser X. De tal manera que nos vamos a regir por la denotación que está en el libro Billy Johnston, que es el libro de estática, que después que ustedes pasen física 1, que creo que prela con estática, ustedes van a ver estática, si Dios quiere, el semestre este que va casi comenzando, ya en 2 semanas. Pasando por lo tanto física ahorita. Y yo sé que sí, porque
creo que van entendiendo las clases. A continuación se muestran las fórmulas para hallar el módulo de un vector en el espacio y los cosenos directores. Fíjense que este es un vector en el espacio. La y representa x, la j representa y y la k representa z. Son 3 coordenadas, ¿ya? Tenemos aquí la flechita, ¿ves? Que nos denota que es un vector. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar el módulo? Esta es la formulita. Esta es la raíz cuadrada. Como les dije, fue el signo mejor que pude conseguir. Y sería cada uno de los coeficientes que acompañan a la coordenada elevado al cuadrado. La suma de cada uno de los coeficientes, ¿verdad? Elevado al cuadrado dentro de esa raíz. En este caso sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Sacamos primero lo de adentro y después al final podemos sacar la raíz o simplemente lo colocamos así como está acá. ¿Ya? Cada uno con sus paréntesis y un paréntesis total, ¿verdad? Que abarca todo lo que está dentro de la raíz. Tenemos entonces, fíjense que fue rápidamente se dio la explicación y no se perdió mucho tiempo. Tenemos aquí los cosenos directores, coseno de tita x, coseno de tita y y coseno de tita z. Si por casualidad una coordenada está negativa, dentro de acá, de esta formulita, se coloca el negativo. Si el a fuera negativo, se coloca menos a sobre el módulo de a. ¿Ya? Tenemos entonces, fíjense que se despeja tita x. Nosotros ya sabemos despejar un ángulo. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos? Chi coseno, y nos muestra la calculadora, coseno a la menos 1, ¿sí? Que sería arco coseno de, colocan el paréntesis, por favor, colocan el paréntesis porque si no les da errado. Colocan a, en este caso, a, que es el coeficiente que está acompañando a la x, ¿ya? En otras palabras, y aquí, a sobre el módulo de ese vector. Si yo voy a hallar tita de y, va a ser el coeficiente que acompaña a la j, en este caso sería b, sobre el módulo de ese vector. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a hallar tita z, que sería el arco coseno de c, porque lo estoy denotando como c, el coeficiente. Este sería un numerito, c sobre el módulo de ese vector. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, esos cosenos directores utilizan ¿para qué? Eso te lo piden allá en la actividad y eso es parte para que te lo exigen en la parte de vectores en el espacio. ¿Ya? Eso te lo... Pero que el ángulo del vector está dando, algo así. Lo puedes representar en las gráficas. Son ángulos entre ellos. Allá, de las componentes. ¿Ya? Sin embargo, yo no se los mando a representar en la gráfica, sino que simplemente los hallen los cosenos directores y hagan la gráfica. Hallen el módulo. Creo que allá les coloqué 2 vectores y creo que es la suma. No sé si ustedes me pueden aclarar, no recuerdo el examen, pero debería ser hallen la suma de los 2 vectores, hallé el módulo y los cosenos directores. Si le estoy diciendo de esa manera, ustedes van a sumar, ¿verdad? El vector A con el vector B, ¿ya? Y van a sumar las I con las I, las J con las J y las K con las K. Recuerden que no podemos hacer una ensalada de fruta con respecto a la suma de vectores, que tiene que ser el coeficiente de I con I, J con J y K con K. ¿Ya? Entonces tenemos allí y nos va a dar el vector resultante, suma. Después que yo halle ese vector resultante suma, a ese vector yo le voy a sacar el módulo. Y con ese vector yo voy a trabajar con los cosenos directores. ¿Ya? Y a ese vector resultante es que yo voy a graficar, si me lo mandan a graficar. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces acá el vector B, 2i más 3j más 4. Ay Dios,
más 4K, ¿sí? Más 4K. Tenemos ese vector. Recuerden que la Y representa X, la JY y la KZ. Hallamos el módulo. ¿Alguna pregunta por el módulo? No, ¿verdad? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Sumamos los valores que nos den. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. La suma me dio 29, raíz de 29, ¿se viene siendo quién? El módulo. Nos vamos con los cosenos directores. Coseno de tita X va a ser igual a el coeficiente que acompaña la Y, que es 2, sobre la raíz del módulo, ¿verdad? Sobre el módulo de ese vector, que es raíz de 29, me dio 68.19. Recuerden que en la calculadora tiene que estar en ¿qué? ¿Qué tiene que aparecer en la parte superior? A ver si recuerdan. En de grado. Eso es correcto. ¿Ya? Seguimos entonces con el coseno de tita Y. Vamos a mostrar el vector para que se vea que el coeficiente ahora es 3, que es el que acompaña a la J, sobre el módulo de ese vector, nos dio 56.14. Y finalmente tita Z. Tita Z sería 4 entre el módulo de ese vector y nos dio 42.03. Vamos a ver la gráfica. Estuvo, bueno, pues sabrosa para graficar. Tenemos acá, este es el eje Z, el eje Y y el eje X. Miren cómo vamos a hacer, fíjense. Aquí tengo el vector. El vector es, vamos a ver si lo puedo colocar acá, copiarlo y colocárselo abajo. Colocarlo abajo para que no tenga yo que estar subiendo y bajando, ¿no? Si tienen alguna pregunta me la pueden decir. Ya, la colocamos acá. Vamos a ver. Con una raya atravesada ahí. Ay, Dios. Se me fue para el otro lado. Ajá, ahí tenemos el vector. ¿Lo están viendo? Tenemos el vector y tenemos la gráfica. Entonces, recuerden, este es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de la Z, que son ejes arbitrarios, ¿sí? Pero que nosotros estamos asumiendo como está en Billy Johnston. En otros libros podría estar diferente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar este coeficiente de X, está en el eje de las X, de 2. Lo hizo a mano alzada, recuerden acá. Ustedes lo pueden hacer con una buena escala para que le quede una buena gráfica. Aquí está el 3, que es el de la Y. Recuerden que la J representa Y, está acá en el eje de la Y. Y está el 4, que está en el eje de la Z. Primero nosotros, fíjense acá, vamos a pasar una paralela, esta que está aquí. Ay, no la puedo ni tocar porque se mueve la rayita después. Esta paralela la coloco donde está el 3. ¿Lo ven? ¿Sí? Con la misma distancia. Aquí, paralela, que sean paralelas. Luego, también tomo una paralela con respecto al eje Y. La coloco acá. ¿La ven? Donde se unen ellas dos, ahí voy a tener ya como un punto XY. Ya yo tengo ahí mi punto XY. Lo fácil que es. Agarro esta distancia, la distancia de Z. Esta distancia. Tiene que ser acá. Y la coloco desde donde se unieron esos dos puntos. ¿Ya? Y subo. Si fuese negativo, la componente de Z va hacia dónde? Hacia abajo. Iría hacia abajo. Pero como es positiva, va hacia arriba. Ya aquí yo tengo, ese punto que está allí, que ese punto se lo voy a colocar. ¿Cómo dice?
Y si este punto valdría el cuarto de la 7. No, no te escucho muy bien. Y si ese punto valdría el cuarto de la 7. ¿Ese punto va? Háblame más duro, mi reina. Profesora, esta es una pregunta. O sea, a partir del punto, Punto 4 de la 7. ajá, de X y Y, O sea que equivaldría a 4 centímetros. Ajá, Entonces, mira, ese punto cuatro. después que yo haya el punto aquí, XY, que sería, este sería el punto 2, 3, ¿verdad? Este que está aquí. Este sería el punto 2, 3. Yo agarro y la distancia, fíjate, esta distancia que está aquí, que estoy señalando, la voy a colocar así como va, la bajo, verticalmente. Verticalmente la coloco aquí. Pero sería la misma distancia, ¿se entiende? Por eso queda más... O sea, acaso ese punto Es como un corte y pega, como un corte y pega, como si estuviera en la 4 computadora. centímetros a partir de ese punto. Eso es correcto. Supongamos, de aquí a acá hay 4 centímetros, desde el punto que se unió. Eso es correcto. 2, este es el punto 2, 3, perdón. 3. Me vengo por acá. Ay, Dios mío. Ajá. Es el primero de siempre. 4. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el puntico S. Ese es el punto S que está acá. Este es el punto representado 2, 3, 4. Entonces desde el origen, ya, fíjense que ya yo ubiqué mi punto. Luego me voy desde el origen hasta donde está ese punto. Ese es mi vector. Ese es mi vector. El nombre es B, ¿verdad? Mi vector B. ¿Ya? Y le puedo colocar aquí el vector B. Con la flechita, que no sé si la voy a poder hacer, porque está... Ay, Dios. Insertar, creo que este es insertar. No, no me deja. Se le puede colocar aquí la flechita. Es más, aquí le falta la flechita también. ¿Ya? Esas se las acomodo. Debería tener su flechita acá y la flechita acá que indica que es el vector B. Antes de enviarle el documento, yo se la coloco. ¿Alguna pregunta? Si la componente Y fuera negativa, fuera hacia este lado. ¿Ya? Si la X fuera negativa, fuera hacia el otro contrario. Igual Z, si Z fuera negativa, supongamos que ya yo ubiqué mi punto acá y me dice que es menos 4, esa distancia, esta misma distancia, la bajo. ¿Ya? Sería aquí el punto y sería desde el origen hasta acá, el vector resultante. ¿Alguna pregunta? no, profe, yo ahorita me la respondí. Ya estamos listos. Bueno, esta era la parte que a ustedes les faltaba. Esta era la parte que a ustedes les faltaba. Y que si por casualidad los José están calladitos, si por casualidad allá yo les puse 2 vectores y les dije, hállenme el vector suma, ¿verdad? Y me le sacan a ese vector suma el módulo y los cosenos directores y lo grafican. ¿Ustedes qué van a hacer? Suman I con I, J con J, K con K. A ese señor resultante le van a sacar el módulo y a ese señor le sacan los cosenos directores, que es muy sencillo el procedimiento, y hacen la gráfica. Ya estamos listos, entonces ya terminamos el primer corte. Ya ahora viene la parte de cinemática para ahorita, para el segundo corte, y si es posible en el 20% la parte de dinámica. ¿Ya? Si es posible, no. Tiene que ser. Y eso tiene que ser esta semana porque tenemos que cerrar el segundo corte por lo menos el domingo. ¿Alguna pregunta, hijos? Yo estoy muy orgullosa de esta sección porque son muy recurrentes para uno los invita a una clase y hacen el esfuerzo. Tal vez otros no podrán asistir. De verdad que sí. Muy agradecida de parte de mi persona. Ya me están diciendo que falta poco tiempo aquí, como siempre. Bueno, faltan 10 minutos. Si hay alguna pregunta,
podemos compartir otra vez el documento, ustedes me dicen. Buenas noches, profesora. Buenas noches, José. Yo esa voz dije, José, los José están calladitos. Es que estaba viendo unas cuestiones ahí. Ajá. Precisamente yo tengo una duda en parte a la gráfica. Ah. ¿Es necesario? Lo compartimos. Ajá. No. La gráfica del plano cartesiano normal, o la misma gráfica, Ajá. pero la duda es que si es necesario marcar el punto de origen y marcar el punto de final, o sea, como por ejemplo colocar A es 0.0, 0,0 y el B el punto donde se dirige el vector, o solamente se coloca el vector y no hay necesidad de ser tan No, específico. puedes colocar el vector, ¿ya? Sí. Colocar el vector. Ahí pues. Ajá. El del origen no, ya uno sabe que es 0, 0 es donde se intersectan las dos coordenadas en la parte del plano cartesiano y en la parte del espacio también. Ahí coinciden las tres. ¿Alguna otra acotación? ¿No? Bueno, yo ahorita voy a enviarle esto, se lo aseguro, ahorita ya lo vamos a llevar a YouTube y lo van a tener en la clase. Esta es una de las ventajas que veo yo en esta parte, de esta forma virtual. O sea, si uno graba la clase y se las deja a ustedes, pues pueden recordar, ¿verdad? Queda ahí grabado ya. Que Dios me los bendiga. Muy agradecida. Me parecía extraño. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasa? Porque si mis hijos son tan consecuentes, uno los invita a una clase y ahí están. Me parecía muy extraño. Y era que había problemas con el link. Bendiciones y bueno, mañana seguimos. No sé si es muy fuerte de noche a esta hora. Ustedes me dicen. Mire, profesora, la verdad es que sí me parece muy fuerte esta hora. Ajá. Me gustaría que fuera un poco más temprano. ¿Cómo a cuál hora? Lo que pasa es que hay una hora también. A eso de las 5. A las 5. Esa hora me parece bien. Ah, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Vamos a tomar en consideración esa acotación, porque tienen razón. Que Dios me los bendiga. Se me cuida. Vale, muchas gracias, profe. Ok. Igualmente, profesora. Hasta luego.